Hola, ¿qué tal compañeros? Yo soy Eduardo Partida de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara y hoy junto con mis compañeras les vamos a hablar sobre la intoxicación por monóxido de carbono como parte de la materia de bioquímica médica. Bueno, para empezar, ¿qué es el monóxido de carbono? Bueno, este es un gas que no tiene ni color ni sabor, lo cual lo hace particularmente peligroso, ya que nosotros no nos damos cuenta de que se está acumulando en nuestro cuerpo. Y bueno, hay dos vías en las cuales se produce este gas, ya sea por la vía endógena, que es a través del catabolismo del cuerpo, por la hemoglobina en sangre, las crisis hemolíticas, o a su vez por la vía exógena, que esta vía es la más fácil de reconocer porque es a través de la combustión de ciertos materiales de carbono. Bueno, una vez que nosotros inhalamos el monóxido de carbono, entra a nuestra sangre. Ya que entra en nuestra sangre, se une fuertemente a la hemoglobina, formando la carboxilohemoglobina. Y la producción de esta molécula es muy peligrosa, ya que impide el paso del oxígeno al cuerpo. Y dependiendo de la cantidad que haya en nuestro cuerpo, puede llegar a ser mortal. Bueno, como una pequeña retroalimentación para poder entender esta patología, vamos a hablar acerca de la cadena de transporte de electrones, que es básicamente la última parte de la glucosa en el metabolismo, ya que la glucosa se forman dos moléculas de piruvato, ese piruvato se convierte en acetil-CoA y en el acetil-CoA entra lo que viene siendo el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs nosotros tenemos la producción de tres moléculas de NADH y una de FADH, que estas moléculas desde el punto de vista energético son muy importantes para la producción de energía. Y es justo en ese momento en donde entra la cadena de transporte de electrones. Justo en la membrana mitocondrial interna literalmente tenemos una cadena de complejos proteicos en el que los NADH y FADH, producto del ciclo de Krebs, se pegan a estos complejos proteicos y estos a su vez pasan por el complejo y se bombean lo que son protones. Estos protones salen al espacio intermembrana y pues bueno, todo este proceso de electrones bombeando hacia ser protones se conoce como gradiente electroquímico, que es básicamente pues eso, generar protones. Y bueno, ya todos estos protones que se han bombeado necesitan regresar en forma de ATP. Y esto es gracias a la ATP sintasa, que es básicamente todos los protones entran a la ATP sintasa y se empieza a generar ATP. Pero como parte importante para nosotros poder generar ATP necesitamos la ayuda del oxígeno, que el oxígeno básicamente toma todos los electrones que sobraron y se va en forma de agua. Es importante comprender todo esto ya que al no haber oxígeno no hay ATP. Esto también afecta a otras rutas metabólicas ya que al no haber ATP la glucosa empieza a aumentar. Porque la glucosa piensa que al aumentar la cantidad de glucosa en sangre vamos a tener más ATP. Entonces, al haber tanta glucosa hay más ácido láctico, lo que también causa una acidosis láctica. Ahora vamos a hablar del tratamiento. La intoxicación por monóxido de carbono requiere una intervención rápida y eficaz para evitar complicaciones graves que se pueden originar de esta, especialmente en personas embarazadas y niños. Lo primero y más importante que debemos hacer es alejar al paciente del ambiente tóxico, colocarlo en una zona ventilada para evitar que se siga intoxicando y también debemos de tener el mantenimiento de la vía aérea, ya que el paciente pudo haber inhalado humo y en ese caso puede que se ocupe una intubación rápida para proteger la vía aérea. Se debe de hacer un manejo del estado neurológico si el paciente presenta coma o convulsiones, ya que se deben de aplicar medidas de soporte para evitar sus debidas complicaciones. Una monitorización electrocardiográfica continua por posibles signos de alteraciones cardíacas, una administración inmediata de oxígeno, esto sí hay disponible, y se recomienda colocar una máscara con flujo alto o una cánula nasal. Pero también es importante el traslado inmediato a un centro hospitalario, ya que esto es crucial para asegurar una evaluación completa y una administración de tratamiento especializado. Una vez en el hospital, es importante recordar que solo existe una forma de eliminar el monóxido de carbono en el cuerpo, y es la expiración. Y aquí es donde entra el papel de oxígeno anorvárico o hiperbárico, ya sea el uso que se le dé para el tratamiento, ya que es el único tratamiento eficaz que se puede hacer. En caso de que exista una hipotensión, se deben
administrar de líquidos endovenosos, ya que es frecuente en estos casos que surja y se debe de corregir con la fluidoterapia adecuada. En mujeres gestantes el seguimiento fetal es fundamental, ya que el monóxido de carbono atraviesa la placenta y afecta al feto durante más tiempo que a la madre. Se debe de garantizar la monitoración fetal continua dado el riesgo de una hipoxia fetal prolongada. Para eliminar el monóxido de carbono del organismo, la terapia fundamental es el oxígeno al 100%. Con oxígeno norbárico, la eliminación de monóxido de carbono ocurre aproximadamente 1 hora en comparación con las 6 horas que tomaría si se respira aire del medio ambiente. Se debe de garantizar que el paciente reciba flujo alto de oxígeno hasta que los niveles de carboxihemoglobina sean menores del 5%. Por ello, la administración debe de ser mediante una máscara con reservorio o un tubo endotraqueal. En algunos casos, la oxigenoterapia norbárica no es suficiente y se debe recurrir a oxígeno hiperbárico. El uso del oxígeno hiperbárico es en casos graves, ya que se utiliza de 2 a 3 de atmósfera de presión. En este, la eliminación del monóxido de carbono se acelera aún más, lo que mejora los desenlaces clínicos en casos críticos y debido a la aceleración del monóxido de carbono por la reducción de su vida media de 20 a 30 minutos. La terapia hiperbárica solo está indicada en los siguientes casos. Si existen niveles de carbohemoglobina mayores del 20 al 40% o más del 10% en niños y embarazadas, en estados comatosos o alteraciones neurológicas graves, en síntomas cardiovasculares como isquemia o arritmias, en acidosis metabólica severa, en historia de enfermedad cardíaca isquémica con carboxihemoglobina mayor al 15%, en embarazos, ya que el monóxido de carbono, como lo había mencionado, tiene una vida más larga en el feto, lo que aumenta el riesgo de muerte fetal o malformaciones, y una persistencia de síntomas tras 4 a 6 horas de oxígeno norbárico. En esta diapositiva coloqué imágenes acerca de cómo podemos recibir el oxígeno, 3 maneras de ello. En la primera imagen, que es esta que estoy señalando, encontramos la mascarilla, que es la que usualmente cuentan todos los hospitales. En la segunda imagen está la cámara hiperbárica, que está por el alto costo que tiene, no está en todos los hospitales y sí están determinados. Y la tercera imagen que nos muestra el tubo endotraqueal, por el cual esta persona que parece ser que está en estado de coma, está recibiendo el oxígeno. Bueno, la fisiopatología de lo que es la intoxicación de monóxido de carbono sucede que al momento de inhalar esta sustancia llega a los pulmones cambiando diversas reacciones de ciertas sustancias, ¿no? Se puede unir en diferentes sustancias como la hemoglobina, forma la carboxihemoglobina, que su abreviación es COHB, generando pues una disfunción respiratoria, una hipoxia tisular, así como que se impide que el oxígeno llegue a los tejidos. También se une a la mioglobina cardíaca y a la muscular. Esto crea que pues haya como también una debilitación de los músculos. Y también se une al citocromo C, que más adelante vamos a explicar qué sucede, qué afecta, pero así a grandes rasgos afecta a la generación de ATP y genera una acidosis láctica o metabólica y la oxidación de ácidos nucleicos y proteínas esenciales. Como síntomas y signos de esta enfermedad hay muchos, varían. Y al momento de investigar nos dimos cuenta que depende del porcentaje que tenga el cuerpo de lo que es la carboxihemoglobina, son los signos o síntomas que va a presentar el paciente. Supongamos el
5% pues una cefalia leve, el 10% una cefalia leve con disnea de grandes esfuerzos, vasodilatación cutánea. También en estos casos puede haber vómitos, mareos, pérdidas de memoria. El 20% una disnea de moderados esfuerzos y cefalia pulsátil. El 30% cefalia severa, irritabilidad, fatiga, visión borrosa. El 40 al 50 taquicardia, náuseas, confusión, colapso, respiración de Chase-Stokes. En algunos casos al momento de investigar decía que mayor a 60 y 80, o sea, de mayor a 60 ya se generaba una muerte, pero ya depende de dónde investigáramos, pero mayormente de 60 a 80 ya puede ser muy grave y pues generar la muerte. En este caso, aquí en esta tabla nos muestran que de 60 a 70 ya hay coma, convulsiones, falla respiratoria y falla cardíaca, ¿no? Y ya el 80 ya es la muerte. Para el diagnóstico de esta afección, pues primero que nada el médico se debe de pues hacer un chequeo físico, ver cómo está el paciente. En algunos casos puede ser difícil porque la presión, bueno, el oxígeno puede estar normal, o sea, mayormente no cambia mucho los niveles de PCO2, o sea, siguen en lo estable, en lo normal, y a veces eso crea una confusión y crea un diagnóstico erróneo, porque no se sabe en verdad si es por intoxicación o no, pero para eso también se tiene que saber como la historia clínica, ¿no? Todo lo que pasó y todo eso. Se recomienda que después de realizar la evaluación física se haga una medición de carboxihemoglobina para saber si el porcentaje del oxígeno de esta sustancia en el organismo pues está alta o baja, que ya a partir del 10% pues ya es un signo de intoxicación. Volvemos a lo mismo de la otra diapositiva, ya depende de ese nivel, va a haber síntomas y pues ya es más fácil llegar a la conclusión de que si es por intoxicación o es por otra cosa. También pues se deben de realizar exámenes como ionograma, glicemia, boom, creatina y electrocardiogramas. Más que nada para ver cómo están sus niveles de todo y pues a ver si existen signos de hipoxia, así como también de isquemia. También se debe de hacer una radiografía de tórax para visualizar si hay algún edema en los pulmones o otras afecciones. Y por último, una gasometría arterial para visualizar los valores de pH, para encontrar cifras variables de PO2 y PCO2, que vuelvo a decir, en algunos casos están en un nivel normal y no se puede como llegar a la conclusión en concreto, pero pues en otros sí. Ahora vamos a hablar acerca del pronóstico. La intoxicación por monóxido de carbono es una emergencia médica que puede causar la muerte si no se trata de manera inmediata, ya que este gas provoca miles de intoxicaciones cada año y aunque en muchos casos tiene una evolución favorable, su gravedad dependerá de dos factores principalmente. Uno, la duración de la exposición y dos, la concentración de monóxido de carbono inhalado. Ejemplo, una persona que pierde la conciencia durante la intoxicación suele tener un peor pronóstico, y si desarrolla un deterioro de la capacidad mental 2 semanas después del evento, las posibilidades de una recuperación completa disminuyen. Incluso después de una aparente recuperación, pueden reaparecer síntomas neurológicos sin haber presentado ninguno hasta semanas después. El tratamiento precoz puede mejorar significativamente el pronóstico, y una edad joven, pero no tanto, trae mejor recuperación. Y ahora vamos a hablar de la epidemiología. Aunque no hay cifras mundiales exactas de defunciones por intoxicaciones por monóxido de carbono o simplemente intoxicaciones por monóxido de carbono a nivel mundial, ya por la variabilidad por cada región, según la OMS, en 2019 se estimaron
6.7 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire, que incluye contaminantes como el monóxido de carbono. Y en México, la tasa nacional de incidencia por intoxicación por monóxido de carbono de 2021 fue de 0.29 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa varía por cada entidad federativa y grupo de edad. Algunas entidades con tasas más altas son, por primer lugar, Chihuahua, con una intoxicación por monóxido de carbono en sus desfunciones del 0.96% de tasa por 100.000 habitantes. Por segundo lugar tenemos a Zacatecas, que se lleva el 0.77% en tasa por 100.000 habitantes también. Luego está Baja California, que es muy parejo con Zacatecas, con 0.73 tasa por 100.000 habitantes. Y por último está Aguascalientes con 0.55 de tasa por 100.000 habitantes. Aquí puse una gráfica que yo misma hice. Aquí podemos encontrar cómo entre Aguascalientes, que fue entre los 4 más bajitos, y Chihuahua sí hay una muy grande variabilidad. Y aquí en Baja California sí se ve algo parejillo con Zacatecas. Ahora vamos a presentar nuestro caso clínico, que tiene por tema intoxicación por monóxido de carbono en un embarazo. La paciente fue una mujer de 40 años con un peso de 77 kilos, con altura de 1,61, con índice de masa corporal de 29, se encontraba en su séptimo embarazo, con antecedente de 2 abortos y 4 partos normales, con antecedentes aparte de hipertensión arterial crónica con 2 años de evolución. Se encontraba en tratamiento con enalapril y bisoprol, que decidió suspender la paciente antes del embarazo en curso. En su último embarazo se presentó con preeclampsia leve en la semana 36 y se finalizó por este motivo en la semana 37. En su primera consulta de control prenatal se prescribió ácido acetil salicílico para la prevención de preeclampsia, la cual la paciente decidió no tomar, pero en sus consultas de seguimiento se registraban valores normales de tensión arterial. En la semana 30 del embarazo, la paciente se acude al área de urgencias de otro hospital por dolores de cabeza y vómitos. Se tomó la tensión arterial y se encontró que estaba elevada, ya que se encontraba en 144/96 y un índice de proteínas creatinina en muestra de orina aislada de 0.46 con bacteriuria. Por este hecho se sospechó de preeclampsia grave sobreañadida a la hipertensión crónica. Se hospitalizó para la perfusión de sulfato de magnesio y se le prescribió Labeloton en caso de que la tensión arterial fuera mayor de 160/100 e indicaron 2 dosis de 12 miligramos de betamizasona por vía intramuscular cada 24 horas para favorecer la maduración pulmonar fetal por riesgo de parto prematuro. Se suspendió después de 12 horas por estabilidad. Durante su estancia se estuvo estable en tensión arterial sin antihipertensivos y sin síntomas de preeclampsia. Sus laboratoriales fueron normales, con proteinuria en orina de 24 horas negativa. Se dio el alta y con una prescripción de Labeloton en caso de tensión arterial elevada y se mandó un control ambulatorio. Después de 2 semanas, durante la semana 32 más 5 días del embarazo de la paciente, volvió al área de urgencias, pero ahora de su hospital, por cefalea intensa, vómitos, tensión arterial elevada, que fueron los mismos síntomas de la vez pasada, y de forma inmediata se inició la monitorización de la tensión arterial, el registro cardiotocográfico y una toma de muestra sanguínea para el hemadroma, la coagulación, bioquímica con transminasas y el LDH e índice de proteínas creatinina en orina. La tensión arterial fue normal y sus constantes también, pero en el registro cardiotocográfico se encontraron desaceleraciones variables ocasionales, algunas profundas hasta 90, con una buena variabilidad y una recuperación espontánea.
sin relación con la dinámica que fue regular y muy escasa, por eso se mantuvo la monitorización fetal y materna continuas y se tomó una ecografía Doppler que resultó normal, laboratoriales normales, excepto por un índice de proteínas creatinina de 0,41, que fue menor que la vez que pasada. La paciente no tuvo cambios a pesar de administrar analgesia intravenosa asociada con varios episodios de vómitos. Durante este tiempo, el pediatra de guardia informó del diagnóstico de intoxicación de monóxido de carbono de la hija de la paciente, también llevada a urgencia por síntomas parecidos, y se sospechó que la paciente podría tenerlo. Y se hizo una gasometría venosa y la coximetría, que reportaron una carboximoglobina del 15%, con lo que se confirmó el diagnóstico. Se empezó el tratamiento estándar con oxígeno norbárico al 100% mediante mascarilla con reservorio durante 18 horas, mediante el cual estuvo en observación con registro cardiotocográfico continuo, ya que la acelerada eliminación de monóxido de carbono ingresado al organismo ayuda a prevenir el impacto de la intoxicación fetal para prevenir del daño neurológico y metabólico en ambos. El oxígeno norbárico al 100% reduce la vida media del monóxido de carbono de 30 a 90 minutos, lo que permite una eliminación más rápida del tóxico, ya que el monóxido de carbono atravesó la placenta y puede que se haya unido a la hemoglobina fetal, ya que esta tiene una mayor afinidad. Con el paso de las horas, tanto el registro cardiotocográfico como la carboximoglobina se normalizaron por completo y los síntomas desaparecieron luego de 24 horas de estancia hospitalaria y se dio de alta a su domicilio. El seguimiento del embarazo continuó de manera ambulatoria y en el tercer semestre se hicieron laboratoriales, ya que se registró una proteinuria de 395 en orina de 24 horas y una tensión arterial elevada en el domicilio. Con base en ello, se decidió finalizar el embarazo a las 37 semanas por sospecha de preeclampsia leve sobreañadida a la hipertensión crónica. El parto se indujo con oxitocina. Nació el feto, que fue un varón vivo con un APGAR de 9/9 y un peso de 3 kilos 190 gramos, sin complicaciones, sin secuelas secundarias por la intoxicación del monóxido de carbono. Bueno, la explicación bioquímica de lo que es la intoxicación de monóxido de carbono. Más que nada, la molécula de CO está formada por un carbono y un oxígeno unido por un doble enlace. Esta molécula, al ingresar al organismo, tiene un punto de afinidad más grande que la hemoglobina. Esto hace que, supongamos, la hemoglobina tiene lo que son una capacidad de 4 oxígenos, ¿verdad? Al momento de llegar lo que es el CO2, o sea, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, este tiene más afinidad hacia la hemoglobina que el oxígeno, haciendo que este se desplace y lo que hace es que esta es la afinidad, ¿no? De la hemoglobina hacia el oxígeno. Esta línea es la afinidad. Ok. En estos casos es la mayor afinidad de oxígeno que puede tener la hemoglobina para llevarla a los tejidos. Al momento que sucede esto, menos moléculas de hemoglobina tienen todo el oxígeno que se necesita, haciendo que ya no exista tanto oxígeno y solo exista moléculas de hemoglobina, carboximoglobina en la sangre. Aquí pues se puede ver esta línea, que es el desplazamiento hacia la izquierda de las moléculas de hemoglobina con su afinidad con monóxido de carbono, haciendo que esto ya no sea más fácil el
pues que se pueda liberar fácilmente el oxígeno en los tejidos. También afecta lo que es la cadena de electrones, más que nada en el complejo 4, en citocromosintasa. Esta cadena, al momento de ser bloqueada, impide la producción adecuada de ATP o también la formación de radicales libres, provocando pues un problema en lo que es la respiración celular, y pues también de que ya no se genera tanta energía como sería como los que el cuerpo necesita, ¿vale? Y bueno, ya para terminar tenemos que la intoxicación por monóxido de carbono es básicamente el no poder transferir oxígeno al cuerpo, y si nosotros no tenemos oxígeno, pues no podemos vivir. Las personas intoxicadas no son del todo conscientes de esto sin experimentar ningún episodio mental de angustia o del el sentimiento de asfixia, ni no mueren pues sufriendo. Es por ello que se le conoce como una muerte dulce. Y muchas veces está relacionado con una muerte accidental o incluso el suicidio o actos criminales. Y bueno, pues hablando históricamente, en el Holocausto, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi contaba con estas cámaras de gases en donde pues pasaban todos los prisioneros y pues eran sometidos a esta intoxicación por monóxido de carbono. Y bueno, ya para terminar, aquí tenemos 3 técnicas de prevención para la intoxicación, en donde tenemos la modificación de las propiedades del monóxido de carbono para que nosotros podamos percibirlo y así pues evitarlo. Tenemos también el mantenimiento de las estufas, ya que en muchos de los casos se da accidentalmente pues esto en los hogares. Y por último, una de las maneras en las que podemos implementarlo a mayor escala pues también son los detectores de monóxido de carbono. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.